Y con la maquinaria electoral ya oficialmente en marcha, nosotros seguimos haciendo balance de gestión de este mandato en los cabildos. Saludamos ya a Antonio Morales, que es el presidente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, señor Morales, usted ha dicho que la economía de Gran Canaria ha crecido un 9% en esta legislatura. El ciudadano en su día a día, ¿en qué nota ese incremento, esa mejoría? Sí, bueno, vamos a ver, yo he dicho más o menos eso, quiere decir que en estos momentos el crecimiento de la media de Canarias está en un 5% y el de Gran Canaria en un 9%. Los indicadores de paro están en estos momentos a la misma altura, equivalentes a los de antes de la pandemia. Sí, ha habido un crecimiento en el empleo importantísimo, un crecimiento en el empleo fundamentalmente de jóvenes y mujeres, lo cual es un dato muy importante también. Han sido los segmentos de la población que menos se han visto beneficiados del crecimiento económico a lo largo de las últimas décadas en Canarias. Por lo tanto, entiendo que eso supone sin duda un hito importante que beneficia a un sector largamente marginado de la sociedad. Quedan muchas cosas por hacer en este campo, pero desde luego me parece que es muy importante significar eso, que Gran Canaria además es la isla con mayor penetración de las energías limpias, un 24% frente a una media del 20% en Canarias. O por ejemplo es la isla que en fotovoltaica ha aumentado y multiplicado por 6 su instalación. En Gran Canaria en este momento está instalado el 50% de las energías fotovoltaicas de Canarias. O es la isla que es la única isla que no ha perdido suelo agrícola. Al contrario, ha ganado 772 hectáreas frente a las 42.000 que se ha perdido en toda Canarias. O es la única isla que ha aumentado en el cultivo vitivinícola. La única isla que ha aumentado 15 hectáreas. Es la única isla que dispone en este momento de un sistema de almacenamiento que va a permitir la penetración de la eólica marina. Eso va a generar industria, creación de empleo, romper nuestra dependencia de los combustibles fósiles. La primera isla que puso en marcha el transporte casi gratuito. Lo tenemos ahora transitoriamente en un año, pero Gran Canaria puso en marcha un sistema de bonos que por 10 euros cualquier persona, cualquier joven podía recorrer la isla, cualquier senior recorrer la isla todas las veces que quisiera con apenas 10 euros. Es la isla que ha conseguido además aprobar su plan de ordenación después de 14 años, o el PTP 15, o es la isla que tiene en este momento el mayor plan sociosanitario de su historia de Canarias, con más de 1.600 camas en ejecución. Podría seguir poniendo ejemplo de ese avance, de lo que significa efectivamente esa inversión que el Cabildo realiza en este momento en la isla de más de 1.000 millones. Eso significa que hayamos crecido muy por encima del conjunto de las islas del archipiélago. Y en eso consiste, ¿no?, la reactivación de la economía, procura también un mayor equilibrio social, mayores cotas de igualdad. Señor Morales, quiero preguntarle por esa información que aparece hoy en la portada del periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, que advierte del peligro del agua de abasto en las medianías de Guía, que según este periódico afectaría al suministro en 16 núcleos de población. ¿Cuál es el problema, si existe, y a qué se debe? Bueno, hay un problema de un señor que controla una organización que además pues está... Que no paga el agua que debe al Consejo Insular de Agua, que se le ha cortado al señor, pero que él en cadena provoca un corte para presionar a ayuntamientos y a otros regantes, ¿no? Y bueno, se está actuando, hay un sistema que establece la legislación vigente para poner en marcha un proceso de requisa, y además pues ya lo anunciado el ayuntamiento va a acudir a los tribunales para denunciar a esa persona que está utilizando una posición de control de las aguas en la zona, que no paga al Consejo Insular de Agua y que está haciendo un enorme daño a las instituciones, a los regantes, ¿no? Estamos actuando y vamos a actuar con la mayor dureza posible, porque no puede ser que desde una irresponsabilidad se ponga en riesgo el abasto y el agua para la agricultura. ¿Garantiza usted que no va a haber bloqueo de suministro en esos 16 núcleos de población dependientes de esa red? Bueno, el Cabildo de Gran Canaria, desde luego, va a intentar por todos los medios que la justicia reponga el daño causado
y que los mecanismos administrativos que establece la legislación vigente, como el de la requisa, se aplique con rigurosidad. Desde luego, para que no podemos permitir a estas alturas que una persona utilice de manera torticera los mecanismos que están establecidos para garantizar el suministro de agua a la población y a la agricultura en su beneficio y que cause un daño a los demás. Se está actuando y se va a actuar con la mayor rigurosidad para impedir ese chantaje que se pretende hacer a las instituciones públicas y a la ciudadanía. Ha defendido usted también que su isla avanza hacia la soberanía alimentaria. ¿Hasta qué punto han reducido la dependencia del exterior? Mire, le voy a contar, cuando nosotros llegamos, y en Canarias siempre se habla de un 10, de un 20, que habíamos avanzado hacia un 20% en romper nuestra dependencia del exterior para poder alimentarnos. La FAO nos dice que al menos el 50% de un territorio aislado como el nuestro debería producirse en todos aquellos alimentos que necesitamos para sobrevivir. En estos momentos en Gran Canaria el 60% de las papas que consumimos, 28 millones de kilos, se cultivan aquí, el 80% de los huevos frescos, el 72% de la hortaliza, el 50%, 50 y algo, dependiendo de la temporada, de las frutas que se consumen también en el territorio. Se ha hecho un avance extraordinario. Nos quedan muchísimas cosas por seguir haciendo, pero desde luego hoy muchos de los productos básicos para alimentación se encuentran dentro de ese 50% que establece la FAO para un territorio aislado como el nuestro. Cuando hablamos de carreteras siempre solemos poner el foco en la autopista del norte de Tenerife por esos atascos, pero lo cierto es que en horas puntas también se generan problemas de tráfico. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué ha hecho usted desde el Cabildo Insular para solucionar esos problemas de movilidad? No son los mismos problemas de movilidad, aquí no se producen esas colas, esos atascos continuos, diariamente. Se suelen producir cuando hay algún accidente en la autovía o en momentos puntuales de saturación de tráfico que encadena, propician situaciones como la que usted señala. No se produce de manera continuada. En estos momentos, porque la competencia no es del Cabildo, la competencia es del Gobierno de Canarias, se están redactando los proyectos necesarios después de haber creado una mesa de trabajo con el Gobierno y con ayuntamientos afectados para descongestionar fundamentalmente la zona que atraviesa la ciudad de Telde. Las conexiones con esos parques comerciales producen muchísimas veces retenciones. Lo mismo sucede en la Gran Canaria 2 hacia el norte. Ahí se está elaborando por parte del Gobierno de Canarias proyectos encaminados a descongestionar esos espacios. Como se están elaborando también por el Gobierno de Canarias proyectos porque hemos demandado largamente para solucionar los problemas que tienen que ver con el túnel Julio Luengo, Belén María, Plaza de las Américas, que produce también una congestión en la zona del Sabadell. La competencia no es del Cabildo, luego no es una situación como las que nos describen, que se produce diariamente en otras islas, pero sí, desde luego, que necesitan ser corregidas y se ha exigido, y el Gobierno está actuando, que se ponga solución en esos puntos concretos que sabemos que son los que producen las congestiones en momentos determinados. Por otra parte, el Cabildo avanza en el proyecto de transporte guiado para Gran Canaria. Tenemos todos los proyectos redactados, todos los proyectos para las vías necesarias para conectar la ciudad con el sur turístico, además de las estaciones, las subestaciones, todos los elementos necesarios para garantizar el transporte guiado, el tren eléctrico, hidrógeno verde para Gran Canaria, para hacer posible que exista otra vía, otra conexión, que no dependamos solo de la Gran Canaria 1, que cuando se produce un accidente producido por las lluvias, por ejemplo, o producido por un accidente de tráfico en la carretera, no congestione, no cierre, no colapse la conexión entre la ciudad, de la capital de la isla, y el sur turístico. Todo ese corredor se ve muy afectado y parte también del norte con la Gran Canaria 2. Por eso ese tren eléctrico vertebrado, que va en su mayor parte soterrado, va a propiciar una vía de conexión para las emergencias, para que se puedan acudir a los puestos de trabajo, para que no se pierda esa continuidad de conexión entre los dos polos de desarrollo económico más importantes de la isla. Pues Antonio Morales, nos quedamos sin tiempo para más, quedan todavía muchos asuntos en el tintero que tratar. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer como siempre. Buenos días, muchísimas gracias.